Buenas tardes. ¿Se puede escuchar, por favor? Buenas tardes, Jacqueline. Sí se escucha. Doctor Valverde. Hola, ¿qué tal? Ya estoy acá, ya entré. Ya, listo. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla informativa. Buenas tardes tengan todos. Nuevamente queremos darles la bienvenida a esta charla, conmemorando pues el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Esta actividad está realizada por la Asociación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y la Asociación de San Martín, SOCIEMSA. Y bueno, también queremos darle la bienvenida a la directora de CEPAIS, de SOCIEMSA, Claudia, quien hoy también nos acompaña. Y bueno, el día de hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Juan Carlos Valverde Alba, quien es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, cirujano general del aparato digestivo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, subespecialista en cirugía de colon y recto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, fellowship de coloproctología del Hospital das Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y fellowship de cáncer del aparato digestivo bajo en el Hospital de Cáncer de Barretos, Brasil. Y bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar el paso a nuestro ponente. Adelante, doctor Juan. Hola, doctores, ¿qué tal? Permítanme encender mi cámara. Un segundo. ¿Qué tal? Un segundito. ¿Qué tal? Bueno, quienes saluda es el doctor Valverde. Bueno, ya me presentaron. En primer lugar, agradecer por la invitación. Bueno, hoy día no es un día cualquiera. Hoy día se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. ¿Y por qué, pues, se conmemorará este cáncer, ¿no? Porque es importante. Porque si no lo sabían, pues debo comunicarles que es en muchas fuentes bibliográficas y en muchas series el cáncer más frecuente del aparato digestivo. Ojo, algunos dicen que es el cáncer de estómago, otros dicen que el cáncer de colon, pero mundialmente prácticamente el cáncer de colon es, si no el primero, el segundo cáncer más frecuente del aparato digestivo. Ojo, pero ¿por qué es importante hacer mención a esto? Porque a pesar de ser el cáncer más frecuente del aparato digestivo, es el que mejor pronóstico tiene de todos ellos. ¿Qué quiere decir? Que cuando diagnosticamos y tratamos de manera oportuna el cáncer de colon, ojo, tiene cura, ¿ya? Tiene cura y es más, tiene cura prácticamente en todos sus estadios, algo que no pasa normalmente con otras enfermedades oncológicas. Bueno, vamos a revisar unos PPTs que había preparado para ustedes. Si me dejas compartir, porfa. No puedo compartir. Ahora sí, creo. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí. Ya. Un segundito, voy a minimizar esto. Es ok. Bueno, doctores, creo que la mayoría que nos acompañan en la charla del día de hoy son doctores. Bueno, por eso le voy a decir doctores. Ya, para los que no sabían un poco, bueno, yo soy doctor Valverde, yo me dedico prácticamente ya casi 5 o tal vez 6 años a la preparación médica. ¿Qué quiere decir? Preparo a alumnos de medicina, médicos, últimamente cirujanos para rendir exámenes, ¿no? Rendir exámenes de NAN,
preinternado, residentado médico y subespecialidad. El día de hoy quería presentarles no una clase cualquiera de cáncer colorectal. Pensaba hacerles tal vez una reflexión, pero creo yo que es más importante que hacer una reflexión el día de hoy es dejar claros ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque ustedes se van a enfrentar en el día a día a pacientes con cáncer colorectal, porque es el cáncer más frecuente del aparato digestivo. Ojo. Entonces, el día de hoy quiero dejar los conceptos claros para ustedes, que muchos de ustedes son estudiantes, ¿correcto? Para que sepan cuándo diagnosticar un cáncer de colon, cómo diagnosticarlo, cómo estadiarlo y tengan una idea general de cómo se trata. Ojo, esto es muy importante porque si ustedes supieran cuántas veces un paciente va a una consulta, por ejemplo, diciendo que tiene un sangrado rectal, y muchas veces nos conformamos con la idea de que un sangrado rectal es igual a hemorroides y dejamos de lado, por ejemplo, un cáncer colorectal. O cuántas veces el paciente va a la consulta de medicina, un paciente mayor, tal vez pasado 50, 60 años, va a la consulta de medicina con una anemia y muchas veces asumimos que esta anemia es nutricional, ¿no? Y el paciente se escapa por ahí un cáncer de colon derecho, ¿correcto? Entonces es importante tener los conceptos claros, saber cuál es la sintomatología del cáncer colorectal, cuál es la epidemiología, los factores de riesgo, la prevención, cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, a pesar de ser el cáncer más frecuente, es el que mejor pronóstico tiene de todos los cánceres. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estos minutos que voy a compartir con ustedes. Ojo, vayan dejando sus preguntas. Si la tuviesen en el chat, ya lo respondo al final de la charla. Bueno, en realidad nada se puede explicar en cirugía general si es que uno pues no revisa la anatomía. La anatomía es vital, ¿verdad? Es más, esta pequeña frase que ponen ahí, a ver, si los doctores sin anatomía son como los topos, ¿no? Trabajan en la oscuridad y sus labores diarias son las madrigueras. Imagínense si eso pues para un médico general o tal vez para un médico de otra especialidad, imagínate cuán importante es la anatomía para el cirujano, si trabajamos con la anatomía en el día a día. Si toda la cirugía prácticamente es anatomía, ojo. Entonces vamos a empezar rápidamente recordando puntos claros y puntos básicos de la anatomía del colon. Básicamente yo quiero que entiendan dos puntos, ¿ya? Que existe un que existe un colon derecho, ¿ya? Un colon derecho, que es esto básicamente hasta acá, hasta los 2/3 del colon transverso, y un colon izquierdo, ¿correcto? La irrigación es muy importante. ¿Por qué? Debemos diferenciar que el colon derecho es irrigado ¿por qué arteria? Por la arteria mesentérica superior. En cambio, el colon izquierdo es irrigado ¿por qué arteria? Por la arteria mesentérica inferior. Ambas vienen ¿de dónde? De la aorta abdominal, ¿correcto? Y el recto, que podríamos considerarlo como otra parte del intestino grueso, ¿correcto? Su irrigación viene básicamente ¿de dónde? De la última rama de la arteria mesentérica inferior. ¿Cómo se llama la última rama de la arteria mesentérica inferior? La arteria rectal superior. Entonces ya sabemos cómo más o menos se irriga el colon, ¿verdad? Ahora hay que saber cómo se drena el colon. ¿Por qué? Porque es demasiado importante para entender la fisiopatología de las metástasis hepáticas del cáncer colorectal. Ojo. Entonces, el colon derecho básicamente es drenado por la vena mesentérica superior y el colon izquierdo es drenado básicamente por la vena mesentérica inferior. Ojo. Pero ambas venas, la vena mesentérica inferior, que luego se une con la vena esplénica, formando este tronco innominado, y luego ese tronco innominado se une con la vena mesentérica superior, formando la vena porta. Pero la vena porta finalmente ¿hacia dónde va? Hacia el hígado, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe quedar claro? Que el drenaje venoso del colon en prácticamente toda su totalidad, ¿hacia dónde se va? Hacia el hígado. Y esto explica justamente por qué el cáncer de colon tiene como preferencia el hígado como zona de metástasis. O sea, el lugar más frecuente de las metástasis del cáncer de colon siempre va a ser el hígado. Es por eso que cuando uno tiene un paciente con cáncer de colon, siempre hay que sospechar o hay que pensar que podría existir una metástasis en el hígado, hay que buscarla. Como le digo a mis alumnos, solamente se diagnostica aquello que se sospecha. Si ustedes no lo sospechan, no lo van a diagnosticar, ojo. Y ahora, el recto es
es drenado por la vena mesentérica superior, perdón, por la vena rectal superior, ¿ya? Y asimismo también por la vena rectal media, acá no la ponen, pero tenemos la vena rectal media, correcto, y la vena rectal inferior. Para algunos la vena rectal media no existe o es inconstante, para otros siempre existe, ¿correcto? Bueno, el tema es que el recto superior y el recto medio, el recto superior y el recto medio, básicamente también drena a la vena mesentérica inferior, ojo, ¿correcto? En cambio, el recto inferior muchas veces no drena a la vena mesentérica inferior, sino que a través de la vena pudenda interna, ¿ya? Va a ir a la vena ilíaca interna y a través de la vena ilíaca interna va a la ilíaca común y de la ilíaca común va hacia dónde? Hacia la vena cava. Y de la vena cava hacia dónde va esa irrigación o ese drenaje venoso del recto inferior hacia el corazón y del corazón al pulmón. Es por eso que los tumores cuando afectan el recto inferior muchas veces podrían terminar en el pulmón sin necesidad de pasar por dónde, por el hígado. Esto es importantísimo para explicarnos por qué existen las metástasis hepáticas en cáncer rectal. Ojo. Bueno, asimismo deben saber que toda la anatomía en realidad tiene drenaje venoso, perdón, drenaje linfático y el colon no es la excepción, ¿ya? El colon drena a diferentes ganglios linfáticos de acuerdo a su posición con el colon, reciben el nombre de nódulos epiploicos, nódulos paracólicos, nódulos principales y los nódulos intermedios. Siendo los nódulos principales aquellos que acompañan aquí a las arterias principales, como su mismo nombre dice, como la vena mesentérica inferior, por ejemplo, en esta imagen, ¿ya? Obviamente, si uno tiene un cáncer de colon, digamos, no muy avanzado, que solamente se ubique en la mucosa, por ejemplo, o en la submucosa del colon, normalmente uno no esperaría encontrar ganglios contaminados con células cancerígenas, pero si uno tiene un tumor que ya, digamos, invade la pared colónica, o sea, invade la pared muscular del colon, ya existe mucha posibilidad de ¿qué? De que los ganglios linfáticos ya se encuentren contaminados con cáncer, ojo, obviamente es más posible encontrar este con cáncer que este, ¿verdad? Siguen más o menos ese trayecto, ojo, pero siempre hay que tener en cuenta. Y de ahí parte que en la cirugía del cáncer de colon uno debería retirar el colon, ¿ya? Con esta zona del drenaje linfático. O sea, las cirugías radicales implican retirar colon, ese tubo que ustedes ven acá rosado, y también el drenaje venoso y la circulación arterial también, porque ambas están contenidas ¿dónde? En el mesenterio. Esto se llama mesenterio. Lo que contiene los vasos se llama mesenterio. Lo que contiene los ganglios se llama mesenterio también, ojo. ¿Ya? Asimismo, el recto también drena, tiene un drenaje linfático, y hay que tener muy en cuenta que el recto inferior, la zona inferior del recto y la zona anal, ¿ya? Y la zona anal drenan ¿dónde? Drenan hacia la zona inguinal, ¿ya? Es por eso que cuando uno encuentra a un paciente con un cáncer rectal inferior o un cáncer de ano, por ejemplo, correcto, uno siempre tiene que revisar la zona inguinal en busca de nódulos linfáticos, de endurecimientos. ¿Por qué? Porque esto cambia el diagnóstico, cambia el pronóstico y cambia el tratamiento. Ojo. Bueno, debemos saber que en la historia del cáncer colorectal todo surge a partir de los pólipos colónicos, ¿ya? Ojo, todo surge a partir de los pólipos colónicos. Aunque Charles Mayo nos dice que aunque hay varias enfermedades crónicas más destructivas para la vida que el cáncer, ninguna es más temida. Todos le tememos al cáncer porque sabemos lo que implica, ojo. Ahora les voy a contar una historia para que vean cómo va pasando el cáncer de algo tan simple, ya algo muy complejo y muy destructivo. Lo vamos a ver con imágenes incluso, ¿ya? Bueno, los pólipos colónicos son tumoraciones que se proyectan hacia la superficie de una mucosa. Pólipo deriva pues de múltiples pies, ¿verdad? Los pólipos pueden ser no neoplásicos o pueden ser neoplásicos. Clásicamente los no neoplásicos son los hiperplásicos, los pseudopólipos inflamatorios, los amartomatosos, los pólipos linfoides, ¿ya? Y los neoplásicos clásicamente son los adenomas, ¿ya? Y dentro de los adenomas debemos saber que el que tiene más potencial maligno, o sea, si tienen un familiar o un amigo o alguien que les llega con su colonoscopía y encuentran un adenoma, ustedes automáticamente tienen que pensar que es algo posiblemente maligno. Pero si además de adenoma es adenoma velloso,
posiblemente sea mucho más posible el hecho de que encontremos un cáncer en este pólipo. Por suerte, los adenomas vellosos no son los más frecuentes, sí son los que tienen más riesgo de malignidad, pero no son los más frecuentes, porque los más frecuentes son los adenomas tubulares, otro tipo de pólipos. Ojo. También tenemos los pólipos cerrados, o sea que parecen una sierra, su mucosa parece una sierra, ¿ya? Y que también tienen riesgo de malignidad, riesgo de transformación maligna. Estos pólipos se van a diagnosticar obviamente con una colonoscopía y siempre que uno encuentra un pólipo en una colonoscopía, el gastroenterólogo o el coloproctólogo debería retirar los pólipos. ¿Por qué? Porque tienen un potencial maligno. Ojo, doctor, pero los pólipos no neoplásicos no deben retirarse. Los pólipos no neoplásicos también está descrito que tienen un potencial maligno. Obviamente es mucho menor, pero existe. O sea, mejor dicho, todo pólipo tiene cierto riesgo menor o mayor de cáncer. Por eso siempre deberían ser retirados. Obviamente los pólipos que son de esta forma, que son pediculados, y para que entiendan cuando vean una colonoscopía, quiere decir que tienen un piecito, un tallo, como una coliflor, como un árbol, ¿ya? O sea, un pedículo, ojo. Luego tenemos los pólipos sésiles o pólipos planos, que crecen de manera superficial. Obviamente, ¿cuál sería más sencillo sacar para el gastroenterólogo? Obviamente sería este, ¿verdad? Porque tiene un tallito, se lo corta. Esto es un poco más complicado, pero el gastroenterólogo tiene procedimientos para llevar a cabo la exéresis de este pólipo sésil. Oh. Bueno, los procedimientos, ¿cómo se abordan los pólipos? Obviamente se hacen por colonoscopía, se puede hacer una resección mucosa endoscópica, una división submucosa endoscópica, eso sobre todo para pólipos sésiles o pólipos planos, ¿ya? En cambio, los pólipos pedunculados o pediculados, como vemos acá, normalmente se sacan con una asa fría o una asa caliente, como se ve acá, mediante una simple polipectomía. Ojo. Luego, hay pólipos tan grandes, sobre todo aquellos que miden más de 3 centímetros, que se ubican a nivel del colon derecho o que se ubican entre pliegues, son tan dificultosos de retirar por el gastroenterólogo que a veces prefieren no retirarlo. Además que existe el riesgo de perforación del colon, ojo. Entonces prefiere mandarla al cirujano y el cirujano encuentra un pólipo grande, más de 3 centímetros, obviamente ya con cirugía se lo puede retirar. Y a veces hacemos uso ¿de qué? De una guía colonoscópica. Este es un colonoscopio que está en medio del colon, que alumbra el pólipo, lo marca y el cirujano vía laparoscópica puede resecar solamente esta pared colónica para sacar el colon y obviamente luego se cierra. Ojo, a veces esto no se puede hacer porque es difícil, sin embargo hay maniobras para ubicar más fácilmente la zona de los pólipos, como que la tinción. ¿La tinción con qué? Con tinta china, esa tinta que usaban antes para tatuarse, ya, ojo. Correcto, la tinta china pinta esta zona y uno lo puede visualizar con mayor facilidad por la laparoscopía y la reseca. Sin embargo, si no se puede, porque igual no se puede, o no hay los materiales, o tal vez no hay la experticia, se puede hacer cirugía abierta. En la cirugía abierta uno puede palpar la zona del pólipo, puede resecar el pólipo y luego puede suturar. Ojo, que esto solamente aplica para pólipos, ya para pólipos con características benignas, porque los pólipos con características malignas ya no deberían ser sometidos a cirugías tan simples. Los pólipos con características malignas, ya malignas, deberían ser sometidos a resecciones de tipo oncológico. O sea, sacar el colon con ciertos límites y además sacar el mesenterio colónico. Ahora, ¿cuáles son los pólipos que tienen características malignas? Por ejemplo, un pólipo con displasia severa. Por ejemplo, un pólipo aserrado, por ejemplo, o un pólipo mayor de 3 centímetros, ¿correcto? O adicionalmente, aquellos pólipos que son, digamos, evaluados y tratados de resecar por el gastroenterólogo y no se pudiese hacer, y en medio de este procedimiento el gastroenterólogo siente que la zona es muy dura, ya hace ciertos procedimientos obviamente como inyectar cloruro de sodio como un poquito de adrenalina debajo del pólipo, tratando de levantar esta zona y poder resecarla, pero si el gastroenterólogo no puede hacer este procedimiento, o sea, no puede levantar
el pólipo no puede levantarlo, no lo separa de la mucosa por ejemplificarlo, ¿ya? Quiere decir que es un pólipo muy fijo. Entonces, esos pólipos que son fijos también tienen alto riesgo de malignidad y van a cirugía oncológica, o sea, resecar el colon como si tuviésemos un cáncer. Ojo. Bueno, este es un videíto mío, yo también hago colonoscopías como coloproctólogo, este es un videíto del Hospital Almenara, que hicimos ahí en nuestro servicio, donde se puede ver una enfermedad de una poliposis adenomatosa familiar. Como ven ustedes, tenemos cientos de pólipos, miles de pólipos. Sin embargo, este paciente no tenía cáncer de colon, ¿ya? Pero cada pólipo en este paciente implica de que aparezca un cáncer. Por eso estos pacientes con poliposis adenomatosa familiar deben ser sometidos ¿a qué? A resecciones del colon de manera temprana. Estamos hablando a los 24, 25 años, uno le retira completamente el colon. ¿Por qué? Porque el riesgo de cáncer de colon es abrupto. Cuando digo abrupto, estoy hablando del 100%, o sea, el 100% de pacientes va a ser cáncer de colon. Por eso siempre se retira el colon a un paciente con diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar, así tenga 20, 24, 25 años. Cuando ustedes vean un paciente así, díganle que vaya con un especialista. No le vayan a decir que eso se observa, porque no es así. Doctor, pero no tiene cáncer. Pues lo va a tener. Entonces hay que resecarlo antes de que aparezca el cáncer. Ojo. Bueno, ahora vamos a hablar básicamente de cáncer colorectal. Hay una enorme literatura sobre el cáncer, pero lo que sabemos con certeza acerca de él puede ser impreso en una tarjeta de llamada. O sea, sabemos poco o muy poco sobre el cáncer colorectal. La bibliografía es abundante. Estamos haciendo una visión general, pues tocar esto nos tomaría pues semanas, meses. Ojo. Bueno, las formas de presentación básicamente del cáncer de colon es la forma esporádica que implica el 85% de los cánceres de colon, la forma familiar que implica del 10 al 15% y la forma hereditaria per se, o sea que tiene que ver con genes, ¿ya? Correcta, que implica básicamente el 5 al 10% del cáncer colorectal. ¿Correcto? Bueno, la forma familiar, ¿qué implica? Implica que tiene por ejemplo, un paciente tiene su mamá, su papá, su hermano con cáncer. Sin embargo, le toman estudios genéticos y no encuentran Lynch, no encuentran poliposis. Pero obviamente algo por ahí debe haber que todavía no se descubre, ¿no? No por las puras, la familia tiene más incidencia de cáncer colorectal. Ya, y cuando hay genes podemos tener obviamente un síndrome de Lynch, que ya lo tocaremos tal vez en otro momento, una poliposis, un Pers-Jäger, una poliposis juvenil. ¿Ya? Vamos a abocarnos básicamente al cáncer esporádico, aquel que no tiene antecedentes, aquel que se da como tirar una moneda al aire, ¿ya? Correcto, o sea, no necesitas tener un familiar con cáncer para que te dé cáncer de colon. Dios mediante no nos dé a ninguno, ¿verdad? Pero hay que tenerlo en cuenta, que nos puede dar a pesar de no tener ningún antecedente, como implica el 85% de los casos. Ya, vamos a ver, en el anterior video vimos una colonoscopía de los pólipos, cómo son. Ahora van a ver esta colonoscopía de un paciente de nosotros. Este paciente tenía 28 años, si me acuerdo muy bien, ¿ya? Y acudía con un cáncer de recto, como van a ver, ¿ya? Esta es una colonoscopía que yo realicé en mi servicio, ¿ya? Entramos, ahorita se va a aclarar. Ya entramos y vamos a ver a nivel de la unión recto-sigmoidea, que justamente es el lugar donde se ubican la mayor cantidad de cáncer colorectales, encontrábamos esta masa que prácticamente nos daba toda la luz. Obviamente a los ojos nomás esto es un cáncer, ¿verdad? Sangrante, mucoso, correcto, y obviamente una masa bastante grande, más o menos 5 centímetros esta masa, como ustedes ven. Esto condiciona en el paciente que se obstruya, la pequeña luz se va a obstruir en algún momento, el paciente va a hacer una obstrucción intestinal. ¿Ven? A la justa salió una burbuja de aire por ahí. Ojo, por eso es importante saber diagnosticar estos problemas. ¿Ya? Es muy, muy importante. Ojo. Bueno, vamos a avanzar. Como ustedes verán, el cáncer se ve muy diferente a un pólipo, ¿verdad? Aquellos que van a ser gastroenterólogos o alguno de ustedes tal vez quiere ser coloproctólogo como yo, ¿correcto? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Entonces, en la epidemiología los factores de riesgo para cáncer colorectal son variados, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el envejecimiento. Es más, el hecho del envejecimiento es el factor de riesgo más potente. ¿Por qué? Porque el 90% de los cánceres pasan en personas mayores de 50 años. La herencia también es importante, ojo, ¿ya?
Ojo, también es importante la dieta rica en grasas saturadas y poliinsaturadas. A todos nos gusta la parrilla, el pollo a la brasa, la cochinada, a todos nos gusta. Entonces es factor de riesgo, ¿ya? La enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo cuando tiene una duración mayor a 10 años, por ejemplo, la colitis ulcerativa, ¿ya? Y cuando la extensión es mayor, obviamente también. La inmunosupresión, o sea, pacientes con trasplante renal también tienen riesgo de cáncer de colon. La religión, ¿ya? Es mayor en judíos y es menor en mormones y testigos de Jehová. ¿Por qué? Judío, mucho vino, y mormones no toman nada, ¿verdad? Correcto, no fuman, o sea, su estilo de vida es más saludable, los testigos de Jehová, ¿no? También, entre comillas, su estilo de vida es más saludable, entonces, por ende, digamos, su riesgo es menor, ¿ya? El tabaquismo es un factor de riesgo muy importante. Doctores, si son doctores, por favor, no fumen. No hay nada, bueno, en realidad, para mí más ilógico que ver un doctor fumando, la verdad. No fumen, es factor de riesgo para todos los cánceres. Ojo. Bueno, los adenomas también. Otros factores de riesgo, las apendicectomía, acromegalia, radioterapia pélvica, obesidad, sedentarismo, colecistectomía. Todo esto se ha relacionado con el cáncer de colon. Sin embargo, también tenemos factores protectores, como que la dieta rica en fibra vegetal, el hecho de tomar aspirina, los AINES en sí también, correcto, el consumo de calcio, el selenio, las vitaminas antioxidantes como A, C, E, carotenos, fenoles vegetales, estrógenos. Todos estos son factores protectores descritos. Algunos son discutidos, pero en general la bibliografía considera estos como factores protectores. Ojo. La vía como surge un cáncer a nivel de un pólipo, porque obviamente del pólipo pasamos a un cáncer, así suele ser casi siempre. Esto toma generalmente 10 años en algunos casos. Pero ¿cómo es que pasa un pólipo a un cáncer colorectal? Puede ser tomar dos vías, la vía de la metilación, ya, de las siglas CpG, correcto, y la vía de la pérdida de heterocigosidad, ojo. Ambas conducen a un cáncer de colon, ya ambas conducen a un cáncer de colon. La más conocida es esta acá es un poco, digamos, poco conocida, que se conoce como vía cerrada, ya como vía cerrada, ojo. Bueno, al final hay que estar muy atentos porque un simple pólipo a nivel del colon puede terminar en un cáncer, pero no puede quedarse solamente ahí en un cáncer de colon, puede terminar en una metástasis a nivel del hígado, metástasis a nivel de dónde, a nivel del peritoneo y ya el pronóstico se complica. Ojo. Un segundito. Amigo, llámame en 20 minutos, estoy en medio de una exposición. Ya. Sí, estoy en mi casa, pero estoy en una exposición. Llámame en 20 minutos. ¿Ya? Sí, en 20 minutos. Ya, 20 minutos. Mil disculpas. Tengo jefes también. Bueno, clínica. NM de colon derecho, NM de colon izquierdo o NM de recto. ¿Ya? Las clínicas, perdón, los síntomas son variados dependiendo de dónde encontremos el tumor. Sin embargo, yo quiero que se den cuenta de algo, ¿ya? El colon derecho suele ser más grueso que el colon izquierdo, ¿verdad? Es evidente en esta imagen. Es por eso que el cáncer a nivel del colon derecho puede crecer de manera grande, como un arbolito, como un vegetal, o sea, crecimiento vegetante, ¿ya? El tema cuando el tumor crece tan grande, esta circulación le queda chiquita. Entonces, ¿qué pasa? La mucosa se va a isquemizar, se va a ulcerar y esto ocasiona sangrados. Y este sangrado obviamente va a ser perdido y el paciente va a terminar ¿con qué? Con anemia. Es por eso que el síntoma principal del cáncer de colon derecho, ¿cuál es? Es la anemia. En cambio, el colon izquierdo es delgado, como ustedes verán, ¿verdad? Además, los tumores a nivel del colon izquierdo no crecen como arbolitos, crecen como anillos. El crecimiento se llama escirro, de manera circunferencial. Y ese crecimiento circunferencial permite que tumores incluso muy pequeños, más pequeños que los del colon derecho, causen ¿qué? Estenosis y obstrucción intestinal. Por eso estos pacientes van a cursar con eso, con obstrucción intestinal como su síntoma primordial. ¿Ya? Los tumores del recto, otra vez el recto vuelve a ser grande, ¿ya? Por eso podemos tener tumores grandes. Pero ¿qué pasa con estos tumores grandes? Otra vez van a sangrar, pero además de sangrar, pueden botar moco. Es por eso que lo más importante en los tumores de recto, ¿cuál es? Es el sangrado con la deposición. ¿Cómo se llama eso? Hematoquesia. Nunca subestimemos una hematoquesia. No limitemos el diagnóstico de una hematoquesia hemorroides. No cometan ese error. Pacientes he visto llegar con cáncer avanzado que inicialmente fueron tratados como hemorroides.
Bueno, en el diagnóstico del cáncer colorectal, lo principal obviamente va a ser una colonoscopía. La colonoscopía es un estudio que lo hace el gastroenterólogo y consiste en mirar todo el colon por dentro, desde la zona del ano hasta la zona de la válvula iliocecal, o sea, donde se une el ilion con el colon, ¿correcto? Obviamente esto nos va a permitir tomar una biopsia y diagnosticar mediante anatomía patológica el cáncer colorectal. Ojo. No hay cáncer sin biopsia, no se olviden ese concepto para todo. No existe cáncer sin biopsia. Y la colonoscopía debe ser siempre completa, porque si tú solamente haces un lado, puede que te pases el otro lado y en el otro lado existe un cáncer. Siempre debe ser completa. Ojo. Luego de que tenemos el diagnóstico, tenemos estudios para poder evidenciar el tumor a nivel de la pared del colon, como que una tomografía. Pero no solamente nos importa ver el tumor a nivel de la pared del colon, también nos importa ver si este tumor no ha salido del colon. Por ejemplo, se pudo haber ido al hígado, se pudo haber ido a los pulmones, ¿correcto? Entonces también es importante una tomografía de abdomen, pelvis, para ver básicamente el tumor, pero de tórax, ¿para qué? Para ver las posibles metástasis que pueden existir. En el 4 a 6% de los pacientes existen metástasis pulmonares al momento del diagnóstico del cáncer de colon. Ojo que esta tomografía básicamente es con contraste. Nunca pidan una tomografía sin contraste, no tiene ningún valor en realidad. ¿Ya? O sea, sí tiene un valor, obviamente, pues, ¿no? Pero si hay con contraste, lo lógico es pedirlo con contraste, nos permite visualizar mejor, ver la irrigación y demás. ¿Ya? Luego tenemos la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear nos permite evidenciar básicamente el hígado cuando se sospecha metástasis. Pero ojo, la resonancia magnética nuclear tiene un papel demasiado importante en un tipo de cáncer, en el cáncer de recto. Siempre un paciente con cáncer de recto debería tener que mínimo una resonancia magnética nuclear. Nosotros no operamos pacientes con cáncer de recto si no tienen resonancia magnética nuclear pélvica. ¿Por qué? Porque es la única manera de evidenciar con claridad la zona del tumor rectal y ver que no involucre otros órganos, como que la vejiga, la próstata, la zona sacra, que involucre el esfínter anal, ¿correcto? Y bueno, si es que tuviesen a la mano una ecografía endorrectal, también nos ayuda a evidenciar cáncer de recto y poder estadiar muy bien al paciente. Cuando el tumor deja la zona del colon y sale disparado, por ejemplo, al pulmón, al hueso, a donde fuese, y uno no puede evidenciar con una tomografía, con una resonancia, ¿correcto? Existe otra prueba, que es la tomografía por emisión de positrones. Ya esta tomografía, bueno, básicamente ve el metabolismo de la glucosa y pinta las zonas que tienen células tumorales. Esto se hace cuando uno no tiene imágenes concluyentes con una tomografía y una resonancia magnética nuclear. Ya, ojo, ojito. Ya en la detección, en la prevención y en la vigilancia de estos pacientes, obviamente hay que tener en cuenta que existen pruebas que lo hacemos incluso en nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo qué? Como la prueba de sangre oculta en heces, el Tevenon en heces lo hacen en primer nivel, ¿ya? La sigmoidoscopía, la colonoscopía sirven para prevenir el enema de bario con doble contraste, la colonografía, colonoscopía virtual también. Sin embargo, el mejor estudio, vuelvo a repetir, siempre va a ser la colonoscopía, muy sensible, específica y si encontramos pólipos, incluso terapéutica. Es por eso que toda persona, sea varón, ya o sea mujer mayor de 45 años, debería tener que una colonoscopía completa, incluso si no tiene antecedentes de cáncer colorectal. Si es que tuviese antecedentes de cáncer colorectal, esta colonoscopía debería ser incluso hasta 10 años antes del familiar, o sea, de la edad del familiar. Si el familiar le dio cáncer a los 40 años, pues a los 30 años te tendrás que tomar una colonoscopía. Obviamente hablamos de familiares de primer grado, mamá, papá, ya hermanos. Ojo. Bueno, ¿qué más? Existen otras pruebas que se pueden hacer dependiendo pues de la sospecha, ¿no? Como que en cáncer colorectal, una colonoscopía de manera de seguimiento, ya para evitar pues encontrarnos un tumor muy grande, ya en colitis ulcerosa también, en cáncer colorectal familiar también, esto es un poquito más complicado. El cáncer colorectal es tan avanzado, es tan extenso pues que una hora o tal vez unos minutos nos queda demasiado corto, ¿verdad? Sin embargo, vamos a tratar de dar un panorama exacto, ¿ya? Bueno,
Dentro de las pruebas que habíamos revisado para el diagnóstico existe la tomografía, ¿verdad? La tomografía de tórax, abdomen y pelvis nos permite hacer una estadificación del paciente, ¿ya? Estadificación del tumor, ojo. Cuando el tumor, digamos, podemos diferenciarlo en T, en N y en M, ¿ya? T es la profundidad del tumor en la pared del colon. N son los ganglios linfáticos y M son las metástasis a distancia. Siendo así que tienen un montón de valores, ¿ya? Pero a grosso modo deben saber que es peor tener un M que tener un N que tener un T. O sea, la metástasis marca el pronóstico. Acuérdense de esto, la metástasis marca el pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un paciente con cáncer de colon, ¿ya? Y tenemos un tumor pequeñito, doctor, el tumor mide 2 centímetros, ¿ya? Y, ¿sabe qué? Pero tiene una metástasis hepática. ¿Tendrá buen pronóstico? Y me preguntan, y tengo otro paciente, doctor, en mi internado, que tiene un tumor de 8 centímetros en el colon, pero no tiene metástasis hepática. ¿Cuál tiene peor pronóstico? ¿El de 2 centímetros con metástasis hepática o el de 8 centímetros sin metástasis hepática? Obviamente el que tiene metástasis hepática tiene peor pronóstico. Las metástasis marcan el pronóstico del cáncer de colon, ¿ya? El cáncer de colon, idealmente su tratamiento es quirúrgico. Tienen que operarse, ¿ya? Tienen que operarse, ¿ya? Obviamente también existen otros tratamientos como la quimioterapia. La quimioterapia en el cáncer de colon normalmente se da luego de la cirugía, ¿ya? Normalmente, porque existen otros escenarios que se puede dar antes, ¿ya? Luego de la cirugía, la quimioterapia. ¿Y cómo se llama a la quimioterapia que se da luego de la cirugía? Se le llama adyuvancia, que ayuda, ¿verdad? Adyuvancia, ¿verdad? Ustedes cuando vean un paciente con cáncer de colon ya manejado por el gastroenterólogo, el coloproctólogo, el cirujano oncólogo, ya, o el oncólogo lo va a estadificar y va a llegar a sus manos con un estadio. Entonces tienen que aprender a diferenciar de manera grosera los estadios. Básicamente el estadio 4 es el peor estadio de todos. ¿Y por qué es el peor estadio de todos? Porque tiene metástasis positiva. M1 quiere decir metástasis positiva. M1A quiere decir que solamente hay metástasis a un solo órgano. M1B, 2 órganos. Y M1C, que la metástasis es hacia el peritoneo, o sea, que hay carcinomatosis peritoneal. Y es la peor enfermedad que puede existir en cáncer, ojo. ¿Ya? Luego el estadio 3 también es grave, pero ojo, en el estadio 3 el paciente no tiene metástasis. 0 quiere decir que no hay metástasis, pero tiene ganglios positivos, ¿ya? Cuando dice 1, 2, quiere decir que hay ganglios positivos. Y estos ganglios obviamente también ejercen un efecto negativo en el pronóstico, ¿ya? Es por eso que ambos estadios, el estadio 3 y el estadio 4, cuando hay ganglios o metástasis, siempre o casi siempre deberían ir a ¿qué? A quimioterapia adyuvante, luego de la cirugía con intención curativa, ojo. A diferencia del estadio 1 y el estadio 2, que no tienen ni ganglios, como verán, ni tampoco tiene metástasis, solamente el tumor se involucra, ¿dónde? En la pared del colon, ¿ya? Y por eso que estos pacientes normalmente no van a quimioterapia adyuvante, ojo, ojito, ¿ya? El tratamiento del cáncer de colon va a ser variado. Cuando tenemos un tumor que involucra el colon derecho, por ejemplo, la cirugía se denomina hemicolectomía derecha. ¿Qué quiere decir? Que en la cirugía vamos a resecar la parte del colon derecho, ¿ya? La parte del colon derecho. Ojo. El tema es que no solamente resecamos colon, también resecamos su mesenterio. O sea, una cirugía radical implica, ¿ya? Resecar el colon, ese tubito, ¿ya? Más su mesenterio. Y ojo que cuando digo mesenterio implica resecar ¿qué? Los ganglios. ¿Y cuántos ganglios debo resecar como mínimo para decir que estoy haciendo una cirugía oncológica? 12 ganglios. Si no reseco 12 ganglios, no estoy haciendo una cirugía con calidad oncológica, ¿ya? Cuando tengo tumores que involucran el ángulo hepático del colon, la cirugía se llama hemicolectomía derecha extendida, ya extendida. Existe la transversectomía para tumores de colon transverso, sin embargo, pocos la usan. Luego tenemos la hemicolectomía izquierda para tumores del ángulo esplénico, ¿ya? Sin embargo, los tumores del ángulo esplénico muchas veces
hacemos una resección más extendida, por eso la cirugía se llama hemicolectomía izquierda extendida, aunque para algunos no existe ese término, ¿ya? Pero también algunos exámenes, bueno, valga la aclaración, se le coloca también así, ¿ya? Luego tenemos la sigmoidectomía, también se puede realizar, correcto, para el cáncer de colon. Ya la distancia normal del tumor a la zona, digamos, sana debería ser como mínimo 5 a 7 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que mínimo cuando tú reseques o el cirujano lo haga, ya tiene que dejar 5 a 7 centímetros de tejido sano. ¿Ya? Eso no lo digo yo. Todo lo que está acá no lo digo yo, en realidad lo dice la guía de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto y la NCN, que son como las normativas en esto, ¿ya? El cáncer de recto, a diferencia del cáncer de colon, ya introduce otro término, el término de neoadyuvancia. ¿Qué es la neoadyuvancia? Para que tengan una idea. La neoadyuvancia es la quimioterapia que se da antes de la cirugía. ¿Y por qué daríamos una quimioterapia antes de la cirugía? Porque los tumores que están en el recto inferior o en el recto medio, ¿ya? Fácilmente se pueden meter, ¿dónde? En el aparato esfinteriano, donde también se pueden meter fácilmente en la zona del sacro. Por eso estos tumores, muchas veces de recto medio y recto inferior, son sometidos a quimioterapia más radioterapia, y a este conjunto se le conoce como neoadyuvancia. ¿Para qué? Para tratar de que este tumor, que inicialmente tuvo un tamaño, decrezca, se vuelva más pequeño. Es más, la quimioterapia más radioterapia antes de la cirugía, o sea, la neoadyuvancia, mejora el pronóstico. ¿Por qué? Porque evita o disminuye las recidivas. ¿Qué quiere decir? Que el tumor vuelva a aparecer. Ojo. Por eso en tumores de recto medio y recto inferior debería hacerse neoadyuvancia antes de operar al paciente. Quimioterapia, radioterapia por mes y medio, se espera 7 a 11 semanas, y se somete recién a cirugías. En la cirugía que vamos a hacer, vamos a resecar el recto con el mesenterio del recto. ¿Y cómo se llama el mesenterio del recto? Se llama mesorrecto, ojo, mesorrecto, ¿ya? Las cirugías son estas básicamente, bueno, ahí no se ve, ¿ya? Las cirugías consisten en resecar el recto, ¿ya? Y lo que queda del colon sigmoides o del colon descendente se une con lo que queda del recto mediante una anastomosis colorectal, ¿ya? Esto podría fallar en algunos momentos, por eso se hace una prueba tipo llantero, o sea, así como cuando te pinchas tu bicicleta y lo llevas al llantero, lo metes en el agua, ¿ya? Y ves si burbujea, igual, tal cual, la prueba del llantero para visualizar que esta anastomosis en un acto quirúrgico, pues esté bien hecha o digamos, el material que se usó sea de calidad y digamos nada fugue, ¿ya? Son cirugías un poco más avanzadas que tal vez en otro momento los toquemos, ¿ya? Van a ver ahora un videíto de una resección abdominoperineal, ¿ya? Esta es una cirugía que hizo mi maestro, el doctor Javier Sandoval. Un segundito. Un segundito. Esta es una cirugía de una resección abdominoperineal. Son cirugías bastante complejas. Esa cirugía la hizo mi maestro, el doctor Javier Sandoval. Él es cirujano colorectal o coloproctólogo. Bueno, yo también estaba ayudándolo. ¿Correcto? Ahí van a ver o van a tener una idea cómo se reseca un colon, un recto en una resección abdominoperineal, que es la cirugía básicamente para los tumores de recto medio, perdón, para los tumores de recto inferior de los últimos 4 centímetros. Ya, como verán, no es una cirugía simple. Sin embargo, parece simple porque, bueno, ya nos dedicamos a esto bastante tiempo, ¿ya? Y el doctor Sandoval más aún, ahí está evidenciando el uréter, ¿ya? Evidenciando el uréter, este tejido que ustedes Disculpa, ven pero acá, no se ve nada. no se ve nada. No se puede ver. Uy, ¿qué Se pasó? queda donde queda conservar sus anotaciones de entrada de lápiz, dice ahí sacan la de mantener o ya, descartar. Ujú. ya lo vemos después, vamos a terminar mejor, de acá lo veo, ¿ya? Un segundito. Mi disculpa, si no les voy a dejar el link, ¿ya? Mejor les voy a dejar el link para que ustedes puedan verlo. Ya, bueno, ahí estaba el video,
Ojo, está el video de una reacción abdominoperineal, y ahora van a ver este video que sí lo anclé bien. Ya, este video es de una carcinomatosis peritoneal. Ya vieron los pólipos, ya vieron el cáncer de recto, ahora van a ver una carcinomatosis peritoneal, que es el peor diagnóstico que le podrían dar ustedes a un paciente en relación a un diagnóstico oncológico. ¿Ya? Quiero que miren esto. Esto no era un cáncer de colon, pero en cáncer de colon pasa igual. Esto es una cirugía que me tocó realizar, ¿ya? Donde uno entra, encuentra este líquido medio turbio, bastante líquido, y si uno ve la zona, ¿ven? ¿Cómo ven? Como si todo estuviese pues hecho una barbarie, ¿no? Grano, 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 ¿verdad? Tumor, 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 cáncer, cáncer, cáncer. Todo está lleno de cáncer. Absolutamente toda la cavidad abdominal está lleno de cáncer. Todo eso que ustedes ven blanco, blanco, blanco es cáncer. Este tumor no era un cáncer de colon, era un cáncer de estómago, ¿ya? De antro gástrico. Ahí tomamos una muestra de biopsia. Estos videos también lo encuentran, ojo, en mi página de YouTube, Dr. Valverde cirujano, Dr. Valverde, perdón, cirugía colorectal y laparoscopía avanzada. Tomamos una muestra de peritoneo para confirmar el diagnóstico de cáncer, de cáncer metastásico, porque vuelvo a repetir, no existe cáncer sin biopsia, ¿ya? Y obviamente nos salió un cáncer, ¿no? Un cáncer indiferenciado, ¿ya? Que era, a propósito, el origen era un carcinoma gástrico, de antro gástrico, ¿ya? Como ustedes verán, no esperemos que el paciente llegue a este nivel donde prácticamente no hay nada que hacer. Es un paciente que prácticamente su destino ya está marcado. Es un paciente que se va a morir. Y no se va a morir pues en 1 año, 2 años. 3 meses a 10 meses es la sobrevida de un paciente con este tipo de problemas, ¿ya? Ojo, entonces, la idea es reconocer esa patología al inicio, cuando el paciente recién inicia la anemia, cuando el paciente recién inicia con cólicos, cuando el paciente recién inicia con heces acintadas, cuando el paciente recién inicia con anorexia, con astenia, ¿ya? Y no esperar este tipo de diagnósticos, hacerle una colonoscopia a los pacientes a los 45 años, educarlos, sobre todo si tuviesen pues antecedentes con mayor razón. No esperemos llegar a esto es lo peor, ¿no? Acá no hay ni arte ni ciencia, acá solamente existe frustración, el cirujano ya no puede ofrecerle nada al paciente prácticamente, ¿ya? Pero como estamos en una exposición A1, creo yo, les voy a decir que aún así existe tratamiento. Ya existe tratamiento. Y acá está el doctor. Esta cirugía es la cirugía de citorreducción más HIPEC. La cirugía de citorreducción más HIPEC es una cirugía que se hace a nivel mundial y es justamente aplicada en pacientes con carcinomatosis peritoneal, lo que acabamos de ver, donde se saca justamente todo lo que a los ojos es cáncer, como ustedes verán acá. Acá está el colon con el epiplon. Acá también habíamos sacado parte del útero, del ovario también, si me acuerdo bien, en este paciente, porque hemos operado varios con el doctor Javier Sandoval, que es el jefe de este equipo, ¿ya? Donde se saca todo el peritoneo. Todo eso que ustedes vieron con cáncer se intenta sacar. Obviamente hay zonas que son bien difíciles, pero el objetivo es resecar todo el peritoneo y resecar todo lo que macroscópicamente sea cáncer a los ojos, ya dejando incluso, como ven acá ustedes, toda esta zona libre. Estos son las arterias ilíacas, ya los uréteres, esto abajo es la vejiga, ¿correcto? Y entonces el intestino delgado, obviamente, ¿ya? Y luego de hacer esto, uno aplica una quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, utilizando un mecanismo de circulación extracorpórea, irrigando el quimioterápico caliente a 42-43 grados centígrados a la cavidad abdominal con el objetivo de matar las células tumorales que no fueron visibles a los ojos del cirujano, porque obviamente el cirujano reseca esto, pero pueden quedar células tumorales microscópicas y esto es atacado, ¿por qué? Por la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. Esto es curativo anecdóticamente, no es curativo, o sea, su objetivo no es la curación, es la sobrevida y la mejora en la calidad de vida. Con este tratamiento se han reportado casos de sobrevida de 48 meses, o sea, 4 años, ¿ya? 4 a más años. Hay bibliografía de eso, la pueden revisar, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale un día de su vida? Pues muchísimo, ¿no? En un día de su vida, ¿ustedes qué pueden hacer? Tal vez se pueden hasta casar, ¿no? ¿Verdad? Si tienen hijos, pueden ver a sus hijos casarse, ¿ya? ¿Correcto? ¿Verdad? Entonces es importante. Entonces, algunos dicen, algunos no están a favor de esto porque solamente alarga la sobrevida del paciente y tal vez mejora la calidad de vida, pero al final el paciente se va a ir, ¿no? Pero ¿cuánto vale un día? ¿Cuánto vale tu día? ¿Cuánto valen tus recuerdos, tus vivencias? Estoy seguro que muchísimo, ¿no? No solamente para el paciente que se va,
sino para la familia que se queda, ¿no? Y eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Este es el equipo de carcinomatosis peritoneal de Latinoamérica. Este es un congreso. El doctor Javier Sandoval es mi jefe, hasta ahora es mi jefe, a pesar de ya no ser residente, ¿ya? Y también, pues, es uno de los mejores cirujanos del país. Yo siempre lo nombro, ¿por qué? Porque es mi maestro, entonces es mi mentor, y hay que respetar, obviamente, a nuestros maestros, ¿no? El doctor Jesús Esquivel, un referente mundial de tratamiento de carcinomatosis peritoneal, y otros colegas de Latinoamérica, ¿no? Que nos acompañaron en este Congreso Latinoamericano de Carcinomatosis que se realizó en Perú. Ojo. Bueno, y eso es básicamente lo que quería comentarles en relación a cáncer colorectal. Ahora, permíteme, colega, 5 minutos para presentarles un poco sobre mi academia. No sé si me permites. ¿Aló? Claro, claro, doctor. Adelante. ¿O le parece si primero realizamos las preguntas, ya que nos han hecho llegar algunas? A ver, a ver. A ver. La primera es, ¿cuántas horas demora una cirugía de citorreducción? Uy, te puedo decir 8 horas, 10 horas, te puedo decir 6 horas, ya son cirugías largas, son cirugías, lo común es pues 6 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente el acto del HIPEC, ya el acto del HIPEC, o sea, la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, eso demora como una hora que no se hace nada, ¿no? Una hora que no se opera, simplemente se deja la quimioterapia ahí, ¿no? En realidad son 45 minutos, pero mientras se arman las cosas, se desarma, ¿no? O sea, es bien larga en realidad, 6 horas. 6 horas a más, ¿no? Es por eso que muchas veces en este tipo de cirugías entran dos equipos, ¿no? Un equipo que hace la resección digamos, las células, los tejidos tumorales, y otro equipo que hace la parte final, ¿no? De la quimioterapia, luego cierra el abdomen, ve que todo esté bien, anastomosis, qué sé yo. ¿Ya? Listo. Y otra pregunta dice, ¿en Perú se hace TEP? No la escuché. A ver, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho. Ya. La otra pregunta por María Zúñiga es, ¿en Perú se hace TEP? TEP, que me diga en frase qué es TEP para comentarla. A ver. ¿En el chat está? Sí, nos dice tomografía de Ah, emisión de positrones. claro que sí. Claro que sí. Miren, qué importante María Zúñiga. María Zúñiga, ¿de dónde nos escribe? María Zúñiga, ¿de dónde nos escribe? Me gustaría saber. María, ¿de dónde nos escribes? ¿Puedes ponerlo ahí? Bueno, no importa. Es de la universidad, de Chachapoyas, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Miren qué interesante la pregunta de María Zúñiga. Me pregunta si en el Perú hacen tomografía por emisión de positrones. ¿Ya? Qué importante, la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces el alumno no conoce, ¿ya? Y si el alumno tiene un docente que tampoco conoce, entonces lamentablemente no va a estar al día de lo que hay y no hay incluso en nuestro país, ¿ya? La tomografía por emisión de positrones, ¿ya? Sí se hace, ya se hace en Almenara. Es más, creo que se hace en todos lados en realidad, ¿no? En cualquier centro de radiología, ojo. Es una tomografía común y corriente, pero que obviamente se hace a través del metabolismo de la glucosa, se buscan células tumorales, ¿ya? Pero no es nada del otro mundo. O sea, se hace, se lee también. Es por eso, pues por eso que voy a utilizar esta pregunta para resaltar la importancia de que ustedes aprendan las cosas de alguien que al menos tiene una visión general de esto, ¿no? O sea, de un especialista o de bueno, si es mejor de un subespecialista, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o algo? A ver, ¿alguien más desea realizar alguna A otra mi amiga pregunta? Zúñiga, bueno, para comentarle que normalmente cuando nos referimos a tomografía por emisión de positrones no lo preguntamos como TEP, sino generalmente cuando lo hablamos pues de manera coloquial los médicos, lo llamamos PET scan, PET, no TEP, sino PET. Por eso yo no lo entendía cuando me dijo TEP. Hicimos PET al revés, ¿no? Por las siglas en inglés, pues, ¿no? PET scan.
Pruebas rápidas. Cuando me dice pruebas rápidas, ¿a qué se refiere Milagros? No existe prueba rápida, solamente el cáncer colorectal se diagnostica con colonoscopía y las imágenes son la tomografía. No, no hay pruebas serológicas. El diagnóstico de cáncer de colon es con colonoscopía. Colonoscopía. La prueba de sangre oculta en ese solamente es un screening para ver si es que pierdes, ¿no? Porque la sangre puede ser por otras causas. O sea, puede ser por enfermedad diverticular, por ejemplo, por angiodisplasia, por hemorroides mismas. Pero el diagnóstico de cáncer colorectal es con colonoscopía. Siguiente pregunta. Creo que ya no hay más preguntas, doctor. Aquí hay una. ¿Cuál es la edad poblacional para sufrir cáncer de colon? Bueno, como les mencionaba al inicio, el 90% del cáncer colorectal aparece pasado los 50 años, ¿ya? O sea, si tienen más de 50 años, digamos, ya deberían hacerse una colonoscopía, ¿no? Justamente por eso se hace la colonoscopía, ¿ya? Me preguntan ahí en portugués, boa tarde, doutor, esse é um paciente que chega ao ponto de tener esta metástasis peritoneal, estaría diagnosticada antes de cirugía. No le entiendo la pregunta, bueno, le entiendo el portugués, pero no entiendo muy bien la pregunta. Bueno, si un paciente llega y ya tiene, bueno, tiene metástasis peritoneal, se toma solamente la muestra de la metástasis, ¿no? Pero obviamente eso es con biopsia también, ¿no? Así como vean en el video. Y se tiene que tomar la muestra también del colon, ¿no? Del tumor primario, que normalmente es a nivel del cáncer de colon también, si eso me preguntaba, ¿no? Licença, doutor. Posso perguntar em português mesmo? Eu acho que sim, mas eu tenho um ano que eu voltei de Brasil. Eu não sei se falo Ok. muito bem agora. Pode eu- responder em espanhol, não tem problema, mas você me entende em português. Eu entendi, mas se você pode falar no espanhol, melhor, porque tem alunos peruanos, muitos, para que eles compreendam. Ok. Quando um paciente chega ao ponto de quedar em uma cirurgia que já tem muita metástase peritoneal, Ya, esta metástase já estaria diagnosticada por exames, não só em momento quirúrgico, sim? Ou há surpresa quando abre o paciente, quando faz o procedimento cirúrgico, você vê a metástase ou ela já é diagnosticada antes? ya te entendía, ya te entendí. Perfectamente. ¿Uno puede diagnosticar la metástasis peritoneal antes? Claro que sí, podría diagnosticarla. Para eso existen pruebas. La tomografía no es muy sensible para diagnóstico de metástasis peritoneal. Sin embargo, sí podría ayudarnos, ¿no? Sobre todo cuando el epiplon, que justamente es la parte de la grasa que cubre los intestinos, ¿ya? Se encuentra acartonado, forma una pelota o una masa, mejor dicho, llamada torta omental o cake omental, ¿no? Del cupcake, ¿ya? Esta torta omental ya es carcinomatosis peritoneal y esta torta omental es fácilmente visible en una tomografía, ¿ya? O sea, uno sí podría, digamos, diagnosticar, entre comillas, una metástasis o una carcinomatosis peritoneal antes de operar al paciente, ¿ya? Sin embargo, vuelvo a repetir, no existe cáncer sin biopsia. Por eso, muchas veces estos pacientes, a pesar de uno sospecharlo, porque lo puede sospechar con la tomografía, lo puede sospechar con un antígeno carcino embrionario muy, muy elevado, porque cuando hay carcinomatosis este antígeno está muy elevado, ya lo puede sospechar si en una tomografía uno encuentra líquido libre peritoneal, o sea, citis,
generalmente esa citis es maligna, ¿ya? Lo puedes sospechar, claro que sí, pero aún así, muchas veces entramos y operamos el paciente. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, incluso la carcinomatosis tiene tratamiento en cáncer colorectal, o sea, uno puede encontrar una torta omental, o sea, un epiplon mayor lleno de cáncer y uno lo puede retirar. Y esto está probado que puede mejorar la evolución del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no se va a obstruir, por ejemplo, para ejemplificarlo, ¿ya? Entonces, ¿es posible el diagnóstico previo? Claro que sí, ¿no? Pero la confirmación muchas veces, o para decirles, mejor dicho, casi siempre es necesaria, ¿no? En cáncer de colon, porque repito, casi siempre hay algo que podemos ofrecer al paciente. Ojo, en cáncer de colon, no estoy hablando en otros cánceres que sí tienen pronósticos ya más devastadores. Gracias, doctor. Oh, perfecto. Dice que es la edad indicada para iniciar tamizaje en personas con antecedentes familiares de cáncer colorectal y cada cuánto tiempo va a hacer el seguimiento. Ya, la edad son, bueno, algunos libros dicen 5, otros libros dicen 10 años antes de la edad del familiar afectado, ¿no? Ojo, familiares de primer grado, ¿ya? Entonces, si, bueno, Dios no quiera, pues un familiar suyo, no sé, mamá, papá, qué sé yo, tuvo un cáncer a los 40 años, pues a los 30 años tendrían que hacerse ustedes su colonoscopía, ¿no? Cuando no encuentran cáncer, la colonoscopía se puede repetir cada 3 o cada 5 años, depende de qué bibliografía escojan, ¿ya? O sea, no es que tampoco todos los años te va a hacer una colonoscopía, no. Cada 3 o cada 5 años, ¿ya? Dependiendo, en realidad. Hay todo un procedimiento para eso, depende también si te encuentran pólipos, no te encuentran pólipos, ¿ya? Pero idealmente quédense con la idea de que cada 5 años deberían hacerse su control con colonoscopía si tuviesen un familiar que tiene un cáncer colorectal. Y si no lo tienen, 45 años, por cierto. ¿Alguna otra pregunta o algo? Bueno, creo que no, ¿o sí? Y parece que ya no hay otra más. A ver. Ya, entonces, permítanme 5 minutitos hablarles un poco de esta nueva opción para ustedes, que es MD Search Academy, ¿ya? MD Search Academy es una academia que la formé yo, bueno, doctor Valverde, en conjunto con doctor Andrés Sarmiento, que es cirujano bariatra. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la educación médica aquí en Perú y la preparación médica en Perú estaba siendo tomada no de la manera más correcta. ¿Por qué? Porque vimos, pues, academias o instituciones que enseñaban medicina de una forma que a mí no me parecía correcta. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, tal vez un médico general les enseñe, por ejemplo, ginecología, les enseñe pues cirugía, oftalmo, otorrino, traumato, qué sé yo, ¿no? O un cirujano de otra especialidad les enseñe cualquier carrera, cualquier, digamos, curso de una especialidad que no lleva, ¿no? Si bien es cierto, esto es, bueno, se puede hacer, pero no es lo correcto, porque doctores, yo tengo especialidad, tengo subespecialidad, aún así me sigo preparando, acá están mis libros, mirándome, siempre revisando constantemente, siempre evaluando para preparar una clase para ustedes. Ya, o sea, todo esto amerita un sacrificio, amerita un trabajo, ¿no? Obviamente, siempre recibir el conocimiento de un especialista o un subespecialista va a ser mejor, porque si no, van a tener dudas en su aprendizaje, van a surgir fallas en su aprendizaje. Y bueno, si fuese para un examen normal, ¿no? Total, pues, ¿quién no ha sacado una mala nota en algún momento, ¿no? El problema es que muchas veces que el conocimiento que ustedes reciben de una academia es el último conocimiento que ustedes se llevan para su vida, ¿o no? Claro que sí, el conocimiento que reciben en una academia es lo último que reciben antes que se vayan al CERUMS. Es fácilmente lo que queda más fijado antes de que ustedes hagan un tipo de especialidad, porque eso van a revisar antes de dar el examen de residentado médico. Yo les pregunto, ¿no sería mejor que este conocimiento, que posiblemente les acompañe toda su vida como médicos, lo reciban de un especialista? Claro que sí, ¿verdad? Porque si no van a surgir fallas, ¿verdad? Y van a perjudicar al paciente. Cuando alguien les pregunte, un familiar suyo, un amigo, un conocido, doctora, tal vez ustedes ya siendo cardiólogas, ¿no? Doctora, ¿y el cáncer de colon cómo se diagnostica? ¿O cómo se trata? ¿Existirá la tomografía por emisión de positrones? Si ustedes le preguntan eso a alguien que no es especialista, fácil le dicen no existe, ¿no? O no lo he visto, no lo conozco. Pero si le preguntan a alguien que sí es especialista, le va a responder como yo. Existe, es un examen, tal cual, se hace así, esto es lo que busca.
Entonces, es muy importante lo que les digo. Nosotros queremos recuperar esa mística, que el alumno, el estudiante de medicina, entienda esa idea, ¿no? Que la interiorice de nuevo, que no retrocedamos, ¿no? En estos años 2021, Bicentenario de Perú, pues la especialización está al máximo y la subespecialización también, como para retroceder y pretender aprender especialidades de alguien que no es especialista, ¿no? Entonces, eso es básicamente el enfoque o la idea que nosotros tenemos en Andy Surch Academy, ¿no? Nosotros no creemos que nada es tan contagioso como el ejemplo. Es por eso que dentro de nuestros docentes tenemos gente y profesionales que son especialistas y subespecialistas y que muchos de ellos tienen rotaciones internacionales, como yo, por ejemplo. Ya algunos, yo estuve en Brasil, el doctor Adrián Sarmiento estuvo en Londres, estuvo en Inglaterra. Les podría mencionar otros ejemplos de otros doctores que estuvieron en Estados Unidos, nuestros traumatólogos, por ejemplo, estuvieron en Estados Unidos. ¿Ya? Y más o menos ese es el grupo humano que hemos querido juntar para ustedes, ¿no? Para ofrecerles algo mucho mejor, ¿no? Entonces no se olviden que el profesor mediocre dice, el profesor bueno explica, el profesor superior demuestra con actos. Así como yo he traído mis videos de mis cirugías, de mis procedimientos, así como ven mi foto ahí, la foto del doctor Sarmiento, nos dedicamos a esto. Lo demostramos. ¿Por qué? Porque lo hacemos en el día a día. Yo le estoy enseñando algo que yo hago, no aquello que no hago, que no conozco. Y espero en alguno de ustedes al menos sirva de un poco de inspiración la charla que les he dado el día de hoy. Y nada, estos son nuestros programas médicos, básicamente para todos los niveles, desde preinternado hasta la subespecialidad, porque déjenme decirle que yo soy el cómputo histórico de la subespecialidad. He sido el máximo puntaje en toda la historia de la subespecialidad en Perú, y es más, por mucho. Entonces, por eso también tenemos examen de subespecialidad con autoridad. Ojo. Estas son nuestras redes sociales, pueden ubicarnos ahí. Ahí está el número de nuestro contacto de la señorita Cintia García, que encantada de ayudarlos. Cualquier duda pueden consultarla. Tenemos programas a todo nivel, por si hubiese acá, bueno, alumnos, médicos, especialistas. Ojo. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Espero la charla haya sido de su agrado. Y nada, pues espero en algún momento visitar Chachapoyas. Un fuerte abrazo, doctores. Muchas gracias, doctor Juan, por esta excelente ponencia a nombre pues de la Sociedad de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y de la SOCIEM de San Martín. Y más que nada por estar presto a apoyarnos y a brindarnos sus conocimientos. Esperamos tenerlo nuevamente en una posterior actividad. Y agradecer también a cada uno de los presentes e invitarlos también a que nos sigan en todas nuestras plataformas, tanto de la SOCIEM UNTRM y Sociencia. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego.